No se me fue. Muy buenas tardes a todos, apreciados federados, bienvenidos. Gracias por participar una vez más a un taller realizado especialmente para ustedes y la formación que siempre tienen de manera actualizada. Agradezco también a la hermana Cecilia, rectora de la Unidad Educativa Santa María de los Ángeles, que nos va a acompañar con la oración que hacemos siempre en cada taller que hemos realizado antes presencial, pero ahora de manera online. Hermana Cecilia, adelante. Buenas tardes, dignas autoridades. Reciban un cordial y fraterno saludo de paz y bien. Y todos los colegas que... Muy buenas tardes, compañeros. Gracias, por favor, desactivemos los micrófonos y va a dar la oración la hermana Cecilia. Hermana, ayúdeme con su micrófono, por favor. Buenas tardes, dignas autoridades. Reciban un cordial y fraterno saludo de paz y bien. Agradeciéndole a Dios por darnos la vida y por permitirnos participar de este taller. Vamos a pedirle a Él mismo que nos dé la sabiduría para que todo lo que vayamos a hacer sea para mayor gloria de Él. Y también en este mes dedicado a la Santísima Virgen, vamos a pedir su protección, su amparo, sobre todo que ella como madre nos siga protegiendo de esta pandemia y que cada día nos acerquemos más a Jesús. Vamos a rezar esta oración a la Virgencita. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he yo decir que haya abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorado tu protección y reclamado tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu soberana presencia. No deseches mis súplicas, Madre del Verbo Divino, antes bien óyelas y acógelas benignamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hermana Cecilia, muchísimas gracias por su participación y acompañamiento en esta tarde. Voy a nombrar a los colegios que nos están acompañando. Unidad Educativa Sagrados Corazones, Unidad Educativa Javier, Unidad Educativa Santa María Mazzarello. Ayúdenme por favor desactivando los micrófonos. Listo. Unidad Educativa Santa María de los Ángeles, Unidad Educativa San Agustín, Unidad Educativa Rubira, Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno, Escuela Mercedes Jesús de Molina de San Borondón, Unidad Educativa Mercedes Jesús de Molina, Centro de Guayaquil, Unidad Educativa IPAC y la Unidad Educativa Corazón de María. Con nosotros va a estar el máster Marcelo Torres de Fundación EATA, con quien saben tenemos un convenio desde el año pasado que nos ha venido apoyando y aportando mucho a varios talleres gratuitos que hemos realizado en la federación. Marcelo, adelante, muchísimas gracias por la apertura. Buenas tardes, Gabrielita, buenas tardes, estimados amigos. En otra ocasión más aquí con ustedes. Ya me siento como en casa. Sepan ustedes que para mí es un gusto inmenso. La ley orgánica del Partido. Ay, Gabrielita, me vas apagando, por favor. Sí, sí, adelante, ya apagué los micrófonos. Perfecto. Siempre es un gusto verles. Cada vez veo a mejores y buenos amigos aquí. Gracias por dispensarme este tiempo, que lo vamos a invertir para hacer un análisis del contenido de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y ir sacando conclusiones. Un poco he hecho un análisis trayendo un poco de información del contexto
pidiendo criterios a personas que conozco y ojalá también contar con sus criterios para ir asentando, aterrizando lo que directamente puede influir en el desarrollo de nuestra institución particular. Esta ley orgánica reformatoria, como ustedes conocen, abarca todo el sistema educativo, todos los sostenimientos, pero hay partes que seguramente van a incidir en nuestro trabajo particular. Les cuento que no son muchas, pero de todas maneras, como un actor fundamental del sistema educativo como son ustedes, es importante que conozcan el contexto, la intención y lo que va a provocar, porque no hay buenas noticias con relación a esta ley aprobada. Ustedes sabrán sacar las conclusiones y sabrán indicarme también lo que piensan, ¿de acuerdo? Así que el momento que ustedes crean adecuado, solo prenden su micrófono o me levantan la mano y yo inmediatamente les doy paso para escuchar el criterio. No es ningún tipo de capacitación, sino más bien lo que quisiera es armar un conversatorio. Tengo algunos antecedentes en relación al cronograma y cómo fue el proceso de aprobación de esta ley. El 2, del 4 y 9 de abril del 2019. En el 2019 la Asamblea Nacional discutió en primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a la LOEI. Esto significa que antes de abril del 2019 ya se conformaron una serie de mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo lideradas por la Comisión para la conformación de la ley fueron muy largas, invitaron a mucha gente, en alguna tuvimos el gusto de estar presente, dando criterios, indicando lo que se sentía, lo que se percibía desde la trinchera en la que nos encontramos. Nosotros somos una fundación que venimos acompañando la educación particular por alrededor de 20 años y fuimos invitados también para dar nuestro criterio. Entonces, mucho antes del 2 de abril comienza este proceso. Pero el 2, el 4 y el 9 ya entra en primer debate. El 18 y el 23 de febrero y el 4 y 9 de marzo del 2021, o sea, hace 2 meses y un poco más, la Asamblea Nacional discutió en segundo debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a la LOEI. Ya fueron pasos inmediatos, porque si ustedes se dan cuenta, 18, 23 de febrero e inmediatamente el 4 y el 9 de marzo. El 9 de marzo del 2021 la Asamblea Nacional discutió en segundo debate y aprobó el proyecto de ley orgánica reformatoria a la LOEI. Yo tengo aquí algunos videos que les voy a pedir que escuchemos. Sí, vamos a tener un tiempito para escuchar esos videos, pero es súper importante lo que pasó inmediatamente antes de esta aprobación. El 11 de marzo del 2021 la Asamblea Nacional remitió al presidente de la República el proyecto de ley orgánica reformatoria a la LOEI, y ahí algunos asambleístas, principalmente asambleístas de la Amazonía, ya estaban esperando un veto, y ellos esperaban un veto total, cuando lo lógico hubiera sido que pase un veto parcial, pero no pasó eso, se aprobó intacta la ley y eso va a traer consecuencias seguramente. Luego, el 10 de abril del 2021, el presidente de la República sanciona y promulga dicho proyecto y remite un original para ser publicado en el registro oficial. Y el 19 de abril del 2021 tenemos nuestra ley reformatoria. Entonces, creo que este nombre que se llama ley reformatoria, la LOEI, va a ser más común. Ya no podríamos hablar de la LOEI porque está reformada. Entonces, cuando nos querramos referir a esta nueva ley, creo que el término adecuado que se va a plasmar en el vocabulario de nosotros los docentes es la ley orgánica reformatoria. La ley orgánica reformatoria, la LOEI, es publicada en el registro oficial en el suplemento número 434. Entonces, desde el 19 de abril corren los plazos y hay plazos de 60, 80, 180 días y que tienen que darse porque es ley. Perfecto. Solo les quiero decir algunas cosas. Esto de que sea ley no garantiza el cumplimiento porque ya tenemos muchas experiencias. Si la Constitución misma a veces no es respetada, y se ha demostrado eso algunas ocasiones, entonces esta ley, la LOEI anterior y la ley orgánica reformatoria puede correr el riesgo de seguir el mismo camino, de no respetarse en muchos de los aspectos que nos están proponiendo. Pero bueno,
Vamos a ver qué es lo que pasa. Tengo algunos antecedentes aquí antes del registro oficial y sí quisiera escuchar videos que pueden ser un poco largos, pero me atrevo a ponerles. Son actores fundamentales, las damas y los caballeros que voy a presentar, principalmente la asambleísta Pazley y la asambleísta Cruz, que hicieron un trabajo fuertísimo en las mesas. No desmayaron y estuvieron trabajando hasta conseguir esta nueva ley. Sin quererme poner a un lado o a otro de ninguna manera completamente apolítico, yo creo fervientemente en mi Dios y sé que Él con su mano sabrá dar los días futuros de nuestro país. Pero sí es importante reconocer a personas que pelean para que se consiga algo y en esta situación las dos damas, el presidente de la comisión también lo hizo fuertemente y hay que reconocerlas. Entonces, empecemos escuchando audios. Por favor, tomen nota si es que ustedes creen adecuado, pero me parece muy importante, ¿no? El 18 de febrero del 2021, en segundo debate, estas son las intervenciones que las iré cortando, pero es importante que se entienda en general lo que se presentaba en ese día. Buenas tardes, colegas legisladores, miembros de la comunidad educativa. Es un gusto para mí reintegrarme a las actividades legislativas y que agradezco a quienes depositaron en las urnas nuevamente su confianza en mí. La educación es el pilar más importante de las sociedades actuales, un derecho humano que nos permite desarrollarnos y cumplir nuestro proyecto de vida. Un derecho que debe ser tratado como una política de Estado y tiene que ser potenciado por cada gobierno de turno. Una política del Estado ecuatoriano y no una prebenda de los partidos. Han pasado 10 años desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, una ley con vacíos peligrosos que afectaron la vida de miles de personas. Sus autores olvidaron incluir a los actores, convirtiéndose en cómplices de graves abusos y delitos en el sistema educativo. La ley no contempló, entre otras cosas, las expectativas personales, profesionales y remunerativas de los docentes, la aspiración de los jóvenes a perfilarse hacia la carrera de sus sueños, el derecho de niñas, niños y adolescentes a desarrollarse en espacios libres de violencia. Por el contrario, la ley favoreció a los violadores. No toma en cuenta las necesidades de la población de las zonas rurales, a quienes les arrebataron las escuelas y colegios de sus comunidades. Pasaron a los estudiantes a las escuelas del milenio, en las que perdieron la educación intercultural y con ello parte de nuestra herencia. Una ley aplicada por tecnócratas interesados en aumentar cifras de matriculación en lugar de enfocarse en obtener mejores resultados educativos. Tomaron la administración de las escuelas y colegios de las Fuerzas Armadas, reconocidos en ese entonces por su calidad, de la que hoy no queda ni rastro. Todo esto lo sabemos por las comparecencias que hemos recibido desde el 2017. Ese fue el nefasto resultado de la LOEI. Y para evitar que se repitan estos abusos, en agosto del 2018, presenté como representante de la 6 Madera de Guerrero y con el respaldo del bloque del Cambio Positivo, un proyecto de reforma que hoy ha sido recogido en un 95% dentro de este informe para segundo debate. Aquellos aportes están fundamentados en las preocupaciones de los miembros de la comunidad educativa y resuelven aquellos problemas del sistema que identificaron estudiantes, representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, docentes, madres y padres de familia. Lo señaló Yajaira Novoa del Colegio Ibarra, quien compareció a nombre de sus compañeros ante la Comisión de Educación en noviembre de 2018. Y ella nos dijo, abro comillas, el bachillerato general unificado nos enseña de todo, pero no desarrolla nuestras habilidades en el área de nuestra preferencia. Cierro comillas. Para Yajaira y todos los estudiantes que han sentido lo mismo, esta nueva LOEI reconoce menciones especializadas de bachillerato, dejando atrás la estandarización que los aleja de la carrera de sus sueños. Esa estandarización que trata a los seres humanos como si fuéramos una producción en cadena. Además, se incluye un componente de orientación vocacional y profesional para evitar la deserción universitaria. Otro elemento importante que garantiza el proyecto de vida de los seres humanos es que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse en ambientes libres de violencia.
Y para garantizarlo, la Autoridad Educativa Nacional tiene la obligación de definir planes y programas. Además, se establece la imprescriptibilidad en el inicio de acciones administrativas en cualquier acto que afecte la integridad física, sexual, psicológica o emocional de los estudiantes. La peor deuda que nos deja la aplicación de la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural y la incompetencia, por supuesto, de algunas autoridades, son 6.736 víctimas de abuso sexual en el sistema educativo, según cifras de Contraloría. También, como ya lo mencionaron algunos colegas, incorporamos las recomendaciones hechas por los organismos internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Paola Guzmán, para quienes no estén al tanto, una adolescente de 16 años que fue abusada sexualmente durante 2 años por el vicerrector de su colegio de 65 años de edad. Y producto de estas violaciones, pues quedó embarazada. El vicerrector la mandó a practicarse un aborto con el médico del colegio, quien le pidió sexo a cambio. Paola fue destruida psicológicamente por estos monstruos y se suicidó ingiriendo 11 diablillos. Paola fue víctima de un sistema incapaz de protegerla, ni de castigar a los criminales. Luego de 18 años de lucha, su madre, la señora Petita Albarracín, consigue una sentencia histórica que señala al Ecuador, al Estado ecuatoriano, como culpable por la violencia sexual sistemática sufrida por su hija. Años después, sin embargo, los depredadores sexuales siguieron entrando a las escuelas y colegios. ¿Cómo olvidar el caso del Principito de la Condamine o los 43 niños y niñas de Ampetra, las casi 100 víctimas de la Academia de Ballet, los 18 infantes del CEVI? Y la lista es larga. Por ello, para prevenir y eliminar todas las formas de violencia, abuso y negligencia, se establece el Plan Nacional para la Prevención, Atención, Exigibilidad, Reparación y Erradicación de la violencia en el contexto educativo. Este siendo uno de los vacíos más grandes del actual LOEI y la mayor deuda que tenemos como país. Asimismo, en la nueva LOEI logramos que se transversalice en la malla curricular materias como cívica, ética y lógica. La educación, además de enfocarse en el aprendizaje de contenidos, tiene que desarrollar el pensamiento crítico para que los estudiantes, además de recibir información, puedan cuestionarla y sacar sus propias conclusiones, identificar y rechazar ideas y resolver problemas. La ética y la cívica, pues, para incentivar la convivencia pacífica en la sociedad, el respeto a los derechos humanos, a la diversidad, al planeta. Ahora nos damos cuenta de la importancia de la ética en la vida de las personas, en la vida de los funcionarios públicos. Este país necesita personas con ética que lideren los espacios de poder y de toma de decisiones, pues lo contrario lo vivimos hoy. Ahora, en noviembre de 2018 también recibimos a madres y padres de familia de estudiantes de establecimientos que eran administrados por las Fuerzas Armadas. Vinieron desde Jambelí, Machala, Guayaquil, Quito, Playas, Latacunga, Tulcán, Loja, Coca, para exponernos los nefastos resultados de la administración del Ministerio de Educación. Sus hijos pasaron de tener una educación de alta calidad a estar por semanas e incluso meses sin profesores. Los laboratorios que con esfuerzo las familias equiparon al tomar las riendas del Ministerio de Educación en 2014, los desmantelaron. Hemos hecho el titánico, porque ha sido titánico el trabajo de reunir a representantes del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación, para analizar los educativos que históricamente pertenecieron a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, al régimen fiscomisional con autonomía administrativa y financiera, que además de aliviar al Ministerio de Educación de su sostenimiento, permitirá que se recupere esa calidad educativa basada en la identidad, en la filosofía, en los valores institucionales que contribuyen al desarrollo del país. Estas familias fundaron, construyeron y equiparon estas instituciones con la ilusión de que sus hijos puedan acceder a una educación de calidad y lo lograron. Absurdamente, ese esfuerzo se evaporó con la llegada de la revolución. Y han sido años de lucha de estas familias para que se les garantice el derecho a la educación que ellos eligieron para sus hijos. Es momento de reconocer que la transición fue un desacierto y que hoy tenemos
la oportunidad de corregir. Gracias al general Osvaldo Jarrín y a la madre de familia Verónica Flores por comparecer hoy ante este pleno. Dentro del informe también se acoge nuestra propuesta de calendarización oportuna y digna para los docentes, para que puedan gozar de 30 días de vacaciones anuales ininterrumpidos, además de la inclusión de otras de sus peticiones históricas, como la nueva escala salarial, jubilación especial sin límite de edad, acceso de los docentes a programas de capacitación, profesionalización y actualización financiados por el Estado, como debe ser, garantía del derecho a la seguridad social y jubilación de los educadores comunitarios y populares del Ecuador. Sin embargo, aún quedan temas por resolver o por saltar. Uno importante, establecer un balance entre los derechos y los deberes de la comunidad educativa, o los derechos y las responsabilidades de la comunidad educativa. Si bien las familias tienen el derecho a elegir la educación que desean para sus hijos, adquieren a la par una gran responsabilidad de pagar las pensiones en caso de optar por la educación particular. Como consecuencia de esa falta de equilibrio, antes de la emergencia, las escuelas particulares populares, es decir, aquellas que cobran menos de $30, y otros colegios con pensiones de hasta $150, tenían el 60% de la cartera vencida. Y este grupo, gran grupo, representa el 93% de oferta académica particular y son fuente de empleo de 100.000 personas. Algunas ya han cerrado y otras van por ese camino. No se puede seguir legalizando la mora. La educación ha sido aún más desmantelada por un gobierno que le ha quitado presupuesto, que no ha garantizado la permanencia de los estudiantes en la modalidad en línea. La deserción escolar presenta números alarmantes, lo que conlleva mendicidad, trabajo infantil y hasta suicidio. El destino de la educación en este contexto también depende de integrar a la comunidad educativa dentro de las prioridades de vacunación para lograr el retorno a clases y evitar así que más niñas y niños se queden sin acceso a ella, sin acceso a este derecho humano. Es urgente entonces una estrategia del Ministerio de Educación para recuperar a quienes han desertado. Para finalizar, señor presidente y colegas legisladores, aprobar esta reforma permitirá hacer los ajustes urgentes que el Sistema Nacional de Educación requiere para apostar verdaderamente por el futuro del país y el presente de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muy bien. Como ustedes pueden observar y pudieron escuchar, lo que se manifiesta un poco antes de que entre a votación el 18 de febrero del 2021, son puntos muy importantes, 8 fundamentalmente importantes de la persona que presenta el proyecto de ley, que como muy bien dice, tiene 10 años la LOEI y que desde el 2017 se vinieron trabajando en mesas, escuchando a los actores. Entonces, una cosa que hay que resaltar, y es completamente cierta, es que esta nueva ley, la ley reformatoria, no fue realizada desde un punto de vista de personas tecnócratas o burócratas desde un escritorio. Fue realizada desde la escucha permanente en base a mesas de trabajo. La señora asambleísta que lleva a cabo este proceso manifiesta 8 puntos fundamentales que cree que son los más importantes en el desarrollo de esta ley. Y en este orden los presenta. Primero manifiesta y dice que cambiar el bachillerato general unificado era una necesidad por el pedido de muchos estudiantes que veían que era una generalización en la comprensión del currículo y se vuelve a una especialización para dar en el bachillerato tendencias de físico-matemáticos, ciencias sociales, químicas, biológicas, pero también se amplían otros bachilleratos como el artístico, y aquí vale la pena indicar que la ley que ya está vigente les da un tiempo determinado a estos institutos superiores de música, los conservatorios, para que puedan dar también bachillerato. Otro aspecto que no hay cómo pasar por alto, y por favor anótenle, porque ustedes tienen que implementar esto, es el desarrollo de proyecto de vida de los estudiantes. Ese proyecto de vida está muy bien legalizado y está
como muy detallado en la ley cómo es que el colegio tiene que implementar ese proyecto de vida en todo el trayecto de la escolarización del estudiante. Un aspecto fundamental que creo que tiene un porcentaje muy amplio en la ley, y ustedes van a ver cuando comencemos a ver el articulado de la ley, la parte de la seguridad de los estudiantes y la no prescripción de delitos. 6.736 víctimas, indica la señora asambleísta, víctimas de abuso físico, de abuso psicológico y de abuso sexual en nuestro sistema educativo. Y habla sobre la sentencia de culpabilidad al Ecuador por la Corte Interamericana ante el caso trágico de Paola Guzmán. Y manifiesta también la felicitación a su madre que luchó, no descansó 18 años para que ya no solo sean los autores directos de esta situación, sino el Ecuador que sea el culpable. Y a mí me parece muy adecuado porque no podemos de ninguna manera permitir que vuelvan a pasar este tipo de cosas. Y recuerda algunas situaciones que fueron en su momento noticia de indignación hacia las personas que componemos este sistema educativo, y hablaba de algunos de ellos. El punto quinto que resalta son las materias nuevas, valores, cívica, ética, educación sexual, y también debemos pensar nosotros que ya debemos ir pensando en cómo vamos a incluir, cómo vamos a cambiar en nuestra currícula para ir dándole horas en la semana para este tipo de trabajos. Ustedes pueden decir, yo vengo trabajando valores desde hace mucho tiempo, pero necesitamos técnica en el desarrollo de valores. Hay que ponerle atención, ¿qué está haciendo el mundo para desarrollar valores y contención emocional? Ya está muy bien investigado desde la misma neurociencia aplicada a la educación, cómo se pueden desarrollar adecuadamente los valores. Les puedo asegurar que por mi trajinar, por muchos de los colegios, inclusive suyos, hemos visto una deficiencia en este trabajo, al no trabajar, discúlpenme esta redundancia, pero con una técnica adecuada para garantizar el desarrollo de los valores de nuestros chicos. Luego, un punto fundamental que también incluye la ley, y esto es impensable en leyes anteriores, ¿cómo vamos a hacer para desarrollar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes? Y esto del pensamiento crítico, maestros, pónganse atención porque hoy por hoy hay tecnología a nivel mundial que puede apoyar. Aspecto séptimo fundamentalmente importante dentro de la intervención del asambleísta es la autonomía de vuelta a los colegios de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen su experticia, ellos saben cómo hacer educación y lo demostraron durante muchísimos años. En la ley anterior le quitaron esa autonomía, los pasaron a un sostenimiento fiscal y según palabras de la persona que se presentaba en el video, manifestaba que disminuyó considerablemente los estándares de calidad al pasar a este nuevo sostenimiento. Y ya luego, aspectos que lograron las organizaciones de docentes fiscales, como la calendarización para tener 30 días de vacaciones, una escala salarial que dignifica un poquito más a los docentes, pero que es el principal problema de esta ley, el derecho a una capacitación docente gratuita, continua, oportuna, relacionada con el tiempo actual, el derecho a una jubilación no por edad, sino por años de trabajo. También manifiesta que por más esfuerzo que hizo, no pudo ayudar al sistema educativo particular. ¿Cómo no lo pudo ayudar? Ustedes saben que la dama que la escuchamos viene de una familia de educadores particulares, fuerte, con marcas fuertes en Guayaquil. Su padre lidera alguna universidad y sabe y conoce muy bien cuál es el problema de las instituciones educativas particulares que no tienen una herramienta legal para cobrar a los padres que por cualquier razón no pagan sus haberes y tienen la posibilidad en el sistema de ir saltando, si cabe el término, de institución en institución, y las instituciones educativas que no pueden cobrar inclusive se ven obligadas a entregar papeles. Eso es lo que dice la ley y lastimosamente esta nueva esta ley orgánica reformatoria
si bien es cierto, hay un artículo que manifiesta las obligaciones, que lo vamos a ver, pero no hace nada más en ese sentido, así que vamos a tener que seguir luchando para disminuir el riesgo de este incremento de la cartera vencida que asciende a un promedio del 60%, que seguramente ustedes también lo están viviendo ahora. Ella manifiesta, abriendo comillas, no se puede seguir legalizando el amor. Perfecto, ese es un resumen de la presentación de la primera asambleísta. La segunda asambleísta está haciendo exactamente lo mismo, entonces yo sí quisiera pasarle este video, es igual de largo, pero me parece que es muy importante ir dándole un resumen. Aquí está el presidente, el señor Candel, es el presidente de la comisión. Vamos a escucharle unos minutitos nada más, tiene aspectos importantes también complementarios y luego seguimos haciendo nuestro análisis. No, no está hipervinculado, entonces no le voy a pasar. Luego de estas presentaciones, así fue como fue aprobada. Miren, si ustedes podrían revisar la historia de cómo se aprueban las leyes en nuestra Asamblea Nacional reciente, no creo que se ha dado otro caso en este sentido. Que haya un acuerdo tan grande, si es que estuvieron son 137 los señores asambleístas. En ese momento estuvieron presentes 134, 3 menos. De los 134, 126 aprobaron la ley. Y aquí ya no hubo distingo de ideología política ni ningún tipo de resentimiento, sino que es abrumador la necesidad de ajustarle a la ley. Hay 8 abstenciones que son asambleístas de los que fueron los originarios de la ley anterior. Ellos se abstuvieron, tendrán sus razones, pero definitivamente es aplastante el consenso para aprobar la ley. Y esto es un caso muy importante. ¿Cómo está estructurada entonces la ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la nueva ley, como la asambleísta le llama? Tiene 141 artículos, tiene 18 disposiciones generales, tiene 6 disposiciones reformatorias y tiene 45 disposiciones transitorias. En lo que nos llevará todavía la presentación que tenemos, una hora más o menos. Lo que viene ahora es ir observando cada uno de los artículos y yo me he permitido ir escogiendo qué artículos y cómo vamos nosotros a ir analizando esta ley. Sí quisiera escuchar nuevamente ya videos un poquito más cortos de personas relacionadas con la educación, personas que estudian. Aquí hay una persona que manifiesta lo bueno, lo malo y lo feo de las reformas a la LOI. Y luego en un programa que a mí me parece tener mucha investigación y responsabilidad, se llama Políticamente Correcto, la intervención del ministro de Finanzas actual, quien da su criterio sobre lo que va a pasar con la aprobación de esta ley. Entonces, escuchémosle primero al caballero que nos manifiesta lo bueno, lo malo y lo feo de la LOEI. Lo bueno, lo malo y lo feo de las reformas a la LOEI. En medio de tantas crisis y ya de salida, el cuántico hizo ilusionar al sector del magisterio, aprobando las reformas a la LOEI, pero como la alegría del pobre dura poco, se ha tornado en otra decepción, frustración y engaño en menos de lo que canta un gallo hervido. Esta enumeración de conquistas de la LOEI se ha convertido en una bella obra literaria de archivo. ¿Qué es lo bueno? El anuncio que el cuántico hizo el 10 de abril del 2021 al poner en vigencia las reformas a la LOEI, tal como aprobó la Asamblea, es decir, sin observaciones del Ejecutivo. El sector del magisterio festejaba en chullapié, porque en verdad su texto contiene un chorro de derechos y beneficios para los maestros en materia de incrementos salariales,
en materia de escalafón, acciones de capacitación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo malo? El Ejecutivo debió devolver el proyecto de reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, para que la Asamblea fije las fuentes de financiamiento. Pero como siempre, su manifiesta ineptitud, negligencia y demagogia deja esta papa caliente al nuevo gobierno entrante de Guillermo Lasso y a los nuevos asambleístas. ¿Qué es lo feo? En mi opinión, se corre el riesgo de que algún comedido demande la inconstitucionalidad de las reformas que ya son ley de la República a partir del 10 de abril del 2021. La Constitución de la República a este respecto, en su artículo 287, prescribe toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento. Este tema lo analizaremos el día martes 20 de abril del 2021 en la radio de la ex fábrica de Antonio Ante a las 6 p.m. y en otros informativos virtuales a fin de que juntos encontremos soluciones a esta nueva ley demagógica pero necesaria que requiere que el Ejecutivo y los nuevos asambleístas. Muy bien, entonces ahí vamos escuchando las intervenciones de ciertas personas, pero quitando la forma de dirigirse, sin ponerle mucho atención a ese tipo de cosas, lo que sí debemos de estar completamente claros es que se presenta un problema de presupuesto. Y ahora quisiera observarlo, porque es muy importante, maestros, que nosotros entendamos qué es lo que puede pasar con esta situación de una aprobación sin haber vetado el Ejecutivo esta ley. Vamos entonces a observar este video. ¿Cuándo fue la última vez que concretaste un negocio 3 segundos. o empleo a través de tu cuenta de LinkedIn? ¿Sabes? Adelante en esta crisis económica. Este es Ministro de Economía y Finanzas. Este es un programa en donde se presentan tres personas que quisiera yo ponerle específicamente donde nos interesa. Permítame un ratito, aquí voy a ir al minuto 6 primero, que es el que nos interesa escuchar, minuto 6:40, en donde interviene un docente de la Universidad Católica. Tarda cierto tiempo en que se pueda recuperar. Diego Manchén, economista, ¿hubo otras maneras de mejorar la situación económica del país al relato que nos plantea el ministro? Quisiera primero señalar que hay políticas contradictorias. Si bien lo que el ministro plantea es correcto en términos de las necesidades de financiamiento, este gobierno se ha caracterizado por generar políticas que no tienen sentido en la lógica de lo que señala el propio ministro, ¿no es cierto?, de racionalizar el gasto público. Me hago entender, hay dos medidas de política económica y no me quiero referir a otras, ¿no es cierto?, pero las más importantes, la reducción de impuestos y la eliminación de las multas por no haber pagado impuestos. Es decir, un Estado que necesita impuestos reduce la carga impositiva. Se refiere a la ley de 2018. Exactamente. Uno. Dos, la aprobación de la ley de educación. El ministro ha hecho referencia, ¿no es cierto?, a que efectivamente hay un ahorro en el refinanciamiento. Podemos discutir después el refinanciamiento de la deuda, ¿no? Si es que fue lo mejor o no. Pero ese ahorro se está consumiendo con la ley de educación, que es totalmente... O sea, debió haberlo vetado el presidente, ¿no es cierto? Claro. O aceptado en todos los contenidos no presupuestarios, porque eso ejerce una presión de presupuesto de $2.000 millones anuales. Entonces, el próximo ministro va a tener que sentarse a negociar esa ley o la implementación de esa ley. Perfecto. Asambleísta Vilma Andrade. Vamos a pasar al minuto 11:54, porque como ustedes están observando, no es un programa que trabaja exclusivamente la LOEI, es un programa que pretende hacer un análisis de la parte económica del país, por eso está el ministro de Finanzas, pero le dan mucho tiempo en el programa a la LOEI, a la nueva. Entonces sigamos
escuchando. El gobierno de Guillermo Lasso tendrá varios incendios que apagar en el corto plazo y muchos son de carácter estructural. Por ejemplo, cómo continuar con el oneroso gasto de bonos sociales de este gobierno, que pasó de 643 millones de dólares en el 2017 a 1.500 millones para el 2021. Hablamos del bono de desarrollo humano, el de desempleo, el de la protección familiar, los que se entregan a adultos mayores y también de las personas con discapacidad, así como la compensación para 326.000 servidores públicos que están en la primera línea de atención al COVID-19. Un segundo desafío es ver de dónde sacará recursos el presidente Lasso para cumplir con la Ley de Educación Intercultural que se acaba de aprobar, generando un aumento de más de 340 millones de dólares anuales para el salario de docentes. Finalmente está la crisis de la seguridad social con dos indicadores que alarman. Cartera vencida por 830 millones de dólares en créditos hipotecarios, al tiempo que para diciembre de este año el fondo de pensiones habrá perdido toda su liquidez a menos que el gobierno le entregue 1.000 millones de dólares anuales en efectivo. Son temas que deben resolverse en los próximos meses. Carlos, continúas con el debate. Y entonces ya se están comenzando a escuchar aspectos fundamentales económicos que duda mucho el programa que se puedan solventar. Eso quiero hablar porque decía, sí. A ver, primero, el que propone la ley no es el gobierno. Así es, pero no se podía propone la vetar. asamblea, pero vamos por partes. Propone la asamblea y todos los asambleístas de todos los partidos políticos, creo que con 5 que se abstuvieron, votaron a favor de la ley, todos, incluyendo los asambleístas del nuevo gobierno. Los de Creo. Así es. Es que no están ahora en el nuevo gobierno. Pero para que vean cómo son las cosas. Ya. Se da el proceso. Pero el día donde había que el presidente poner el veto, la aprobación o lo que sea, es el día 10 de abril. ¿Qué es el 10 de abril? Es la víspera de la elección presidencial. Entonces, ese muerto de promover una ley sin financiamiento, le lanzan al presidente y el presidente, si ponía la negativa, lo que estaba previsto y organizado, es armar el relajo a nivel nacional de todo el magisterio, diciendo que el enemigo es del gobierno, que está en contra de los sueldos. Pero déjeme terminar. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que él lo que hizo fue, ok, yo voy a autorizar, pero si la asamblea es la que promueve esto, entonces que la asamblea busque el financiamiento. El estado actual es que ya existen planteamientos que es lo correcto y realmente es lo de fondo de inconstitucionalidad, porque nadie puede crear gastos sin financiamiento. Van a ir por la Corte Constitucional. Y el único que tiene iniciativa para eso es el Ejecutivo. Perfecto. Asambleístas. Perdón, Mauricio, yo creo que aquí no podemos justificar. Y entonces ya se está hablando de que es una ley inconstitucional. Y el último momento de este programa que le dan un tiempo a la LOEI es 1 minuto más que me permito ponerles para que sea insumo de análisis y de trabajo en cada una de esas instituciones. El que tiene que plantear eso, la demanda de inconstitucionalidad, son los sectores que se pueden ver afectados. El caso, por ejemplo, de los jubilados, porque se está jugando contra ellos. Pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no estoy en contra de que los maestros ganen más, que se entienda bien. Ojalá ganaran 10 veces más de lo que están ganando. El problema no es ese. El problema es que no hay cómo ser irresponsable. No podemos poner algo que no se va a poder cubrir. Además, esto produce lo que se llama en economía un riesgo moral. Hoy son los maestros. Mañana la fila es interminable. Okay. Y esto no se va a poder hacer. Perfecto. Me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en política. Muy bien. Son algunos actores fundamentales de la ley quien interviene y quien manifiesta. En estos últimos 2 videos, el primer caballero manifiesta justamente que lo malo y lo feo es haber aprobado una ley sin un sustento económico. Y en el segundo programa, en Políticamente Correcto, la producción del programa habla de 340 millones de déficit que va a haber, o que la ley va a generar. Pero luego el ministro Pozo le manifiesta que no son 340 millones, son 3.000 millones de dólares, que es lo que necesita presupuestar
el Ejecutivo para que esta ley sea vigente, lo que le ratifica el catedrático de la PUCE, 3.000 millones de dólares. Y si ustedes pusieron atención al inicio de la intervención, este economista mancheno decía que no tiene ningún sentido poner leyes que disminuyen este déficit, o sea, hacen un ahorro de 1.000 millones más o menos para aprobar una ley que le cuesta 3.000 millones. Por eso es lo que él manifiesta, que hay leyes contradictorias. Este es el contexto de nuestra LOEI. O sea, seguramente lo que va a pasar es que el presidente nuevo va a pedir que se manifieste la inconstitucionalidad de la misma. Y luego tendrá que ir a negociar, porque el sector educativo, el magisterio, liderado por organizaciones conocidas por todos nosotros, obviamente no va a permitir. Entonces, muy probablemente va a ser una fuente de convulsión, el origen de muchos inconvenientes, porque cuando se está hablando de dinero, por más buenas intenciones que existan, la situación va a ser insostenible. Esta ley no puede pasar así, no puede, porque no hay plata para que se pueda sostener en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces es una ley que va a traer inconvenientes. Ahora, pasemos a lo que no tendría que generar inconvenientes y necesariamente, creo yo, que la ley, haciendo a un lado todos estos problemas económicos que puede traer, tiene una muy buena intención que puede seguir vigente en el tiempo. Entonces aquí vamos a entrar a un análisis de la parte de la ley como tal. Me voy a permitir ir leyendo ciertos artículos. Les ruego, por favor, cojan fuerza. Vienen unos minutos de lectura, les voy a dar información. Y claro, esta presentación yo podría pasarles, pero sí nos va a faltar muchísimo tiempo. No creo que en este tiempo destinado para este webinar podríamos alcanzar a revisar toda la ley. Pero les pido, por favor, que la revisen ustedes más a profundidad. Entonces, primero, el artículo 1 es el objeto de la ley, ¿no? Y manifiesta que el Sistema Nacional de Educación se articula a las instancias de protección integral de derechos, salud, gestión y riesgos, cultura física y deporte, arte, cultura, información, ciencia, tecnología, innovación y saberes. Ese es el objeto, saberes ancestrales. Luego viene una situación que llama mucho la atención cuando los derechos del niño, de la niña y de los adolescentes comienzan a repetirse en muchos de los articulados. Y ya en el artículo 2, en el ámbito 1.1, se comienza a legalizar mucho más un departamento de consejería estudiantil que hemos visto en algunas instituciones educativas muy debilitadas. Inclusive con cierta sorpresa, hemos visto que ni siquiera lo cuentan. Y hay por ahí una contratación de una profesional psicóloga que acude a la institución educativa una vez a la semana o una vez al mes, dependiendo del presupuesto de la institución educativa, a apoyar en lo que puede. Pero no hay una claridad. Pero lo que sí manifiesta ya desde este punto, en el ámbito 1.1, que desarrolla las directrices generales de acompañamiento psicopedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligación que las niñas, niños y adolescentes se les debe entender las diferentes etapas de la evolución del ser humano. Y hay que desarrollar y profundizar los derechos, obligaciones, responsabilidades y garantías constitucionales en el ámbito educativo. Lo que persiguen es que se determine la necesidad que tiene el estudiante y se la atienda adecuadamente. El artículo 3 habla sobre los principios y aquí sí les cuento que tenemos, vamos a contar. Miren los principios estoy hablando, ¿no? Hay unos principios rectores de la educación. El acceso universal a la educación es un principio rector. La no discriminación, un segundo principio rector. Y la igualdad de oportunidades y de trato. Como ustedes ven, esto que incluye la nueva ley, persiguen tres principales pilares: acceso universal a la educación, la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de trato. Creo que no es nada nuevo, pero viene a reforzar, porque les cuento que la ley
anterior se mantiene vigente en ciertos artículos. Y hay artículos que lo que quieren es hacerle muy clara que no se vaya por ningún lado, ningún tipo de visión, de revisión o de interpretación, sino que esté completamente blindado, que hoy por hoy nuestra ley de educación le cuida integralmente al estudiante. Luego vienen los principios de aplicación de la ley, que son 7. Y cada uno de ellos obviamente tiene una definición en la ley. Y aquí brevemente los mencionamos. El interés superior de niños, niñas y adolescentes. Estos son principios de aplicación. La interculturalidad y la plurinacionalidad, la equidad, la inclusión, la igualdad de género, la corresponsabilidad y la pertinencia. El artículo 2.2, principios de aplicación de la ley. Y miren, principios del Sistema Nacional de Educación. El Sistema Nacional de Educación se regirá por los siguientes principios, son 17 principios. Y aquí he puesto uno con rojo que sí que va a cambiar nuestra estrategia como colegio particular. La obligatoriedad. La obligatoriedad ya viene dada desde la educación inicial. Yo quisiera ir a la ley para irnos a justamente este artículo, permítame un ratito, porque me parece que es algo fundamentalmente importante, muy, muy importante. ¿En qué sentido? El artículo 2.3, vámonos para allá. Aquí tenemos la ley. Entiendo que esta ley fue ya entregada a todos los actores, pero lo que quisiera es leer justamente, aquí están todos los principios, ¿sí se ven? La obligatoriedad. Dice, se establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación inicial. Y esto es lo que estaba destruyendo a los centros de desarrollo infantil. Si aquí hay algún centro de desarrollo infantil, yo les he manifestado, justamente me han invitado el día de mañana a una asociación nacional de centros de desarrollo infantil para que les diga mi lectura sobre lo que significa el inciso o el literal N del artículo número 2, porque antes no se especificaba de esta manera, ahora se especifica que es obligación la educación desde el nivel de educación inicial. Entonces, ¿eso qué hace? Cambiar nuestra estrategia, porque ya no podríamos aceptarles a los señores padres de familia no ingresar o no pretender ingresar a los niños a los 3 años al sistema de educación inicial subnivel 2. Y además que miren, además de ser una obligatoriedad, es, no sé si voy a utilizar una palabra muy fuerte, queridos colegas, es un crimen no estimular técnicamente a los niños y dejarlos en casa para que sean los padres o los familiares directos del niño quien les cuiden. Y en muchos casos pueden ser estimulados, sí, pero no bajo la tutela de un profesional. No saben la desventaja que tienen al perder los 3 y 4 años. Y esto haciendo neurodesarrollo y cómo implica esta decisión en el aprendizaje. Entonces, lo mejor es que los colegios tengan nivel inicial, grupo de edad 3 años para iniciar el proceso de desarrollo desde esa edad. Aquí tenemos 17 principios y yo les sugiero que ustedes observen, lean, indiquen a su contexto, sus directivos, qué significa cada uno de estos. Resalto, como decía, la obligatoriedad. Y luego el artículo 2.4, principios de gestión educativa. Entonces, permítanme solo hacer un recuento. Hay principios rectores de la educación, que son 3, principios de aplicación de la ley, que son 7, principios del Sistema Nacional de Educación, que son 17, y principios de la gestión educativa, que son 9. Estos principios de la gestión educativa, en el cumplimiento del derecho a la educación, el Estado asegurará los siguientes principios. Obsérvese, atención prioritaria, atención integral, desarrollo de procesos, interaprendizaje y multiaprendizaje, estímulo, evaluación, investigación, construcción y desarrollo, escuelas saludables y seguras y la convivencia armónica.
Ya estamos en el artículo 4.1 y yo les hacía notar lo que la asambleísta manifestaba como un punto 2 en su intervención, que es el proyecto de vida integral. Y manifiesta literalmente, en el sistema de educación se contará con profesionales que brindarán acompañamiento a lo largo de la etapa educativa para que las niñas, niños y adolescentes puedan ir descubriéndose y definiendo sus intereses presentes y futuros, además de conocer las habilidades y herramientas necesarias para la consecución de este proyecto de vida. Nosotros deberíamos pensar que los llamados a apoyar en este desarrollo del proyecto de vida es el departamento del DES. Y entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Seguir fortaleciendo ese departamento con profesionales capacitados, con profesionales formados y haciendo un esfuerzo, que yo sé que es un esfuerzo, la contratación de nuevos profesionales, en el caso que no tengamos, contratarlos, porque no se entiende educación sin estos valiosos aportes de estos profesionales psicólogos educativos. Luego el artículo 5, la educación como obligación del Estado, vuelve a reiterar que la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener 4 características interrelacionadas: disponibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y accesibilidad. Luego tenemos algo muy importante, que es el artículo 6, las obligaciones. La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa. El literal E dice, asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. Y aquí, mis queridos maestros directivos de las instituciones educativas, les levanto una bandera. Yo estoy hablando desde Quito con relación directa con ciertos directores distritales, con ciertos amigos rectores, que en conversaciones de amigos y profesionales me han sabido decir, Marcelo, nos han alertado, si es que se regresa a una modalidad presencial, inmediatamente se comenzarán con las auditorías. Así fueron manifestadas las palabras. ¿Auditorías de qué? Auditorías de los estándares de calidad educativa. Y aquí en el literal E, asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de educación, nos llama a que tengamos, yo sé que no hay tiempo, pero que tengamos en el cronograma momentos de revisión de cómo están nuestros estándares de calidad. Hágase una auditoría interna, determinen cuáles los tienen en rojo, cuáles los tienen en azul, y sepan gestionar lo más pronto posible esos estándares en rojo. Afianzar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, si bien es cierto en este estado de excepción, se ha permitido un currículo priorizado y un currículo priorizado para la emergencia, pero esto va a terminar, ojalá Dios quiera, más temprano que tarde. Y nuevamente en algunos artículos de la ley se está solicitando la aplicación obligatoria del currículo nacional, que dicho sea de paso, creo firmemente que este currículo va a tener que ser cambiado, ajustado, modificado. Yo creo que eso va a pasar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Es porque si ustedes conocen que la capacidad humana que desarrolla nuestro currículo nacional vigente, el que se lo conoce como el ajuste 2016, manifiesta que lo que debemos desarrollar en nuestros estudiantes son las destrezas con criterio de desempeño. Pero en ningún momento de la ley habla de destrezas con criterio de desempeño. Lo que habla es de competencias. Y dicho sea de paso que de una vez sea la oportunidad para desterrar completamente un sistema educativo tradicional que está basado en el desarrollo exclusivamente de conocimiento o en el del traslado de la información, a ser técnicos en desarrollo de competencias. Y eso tiene una metodología. No podemos permitir que nuestros docentes sean personas que no utilicen metodologías activas en este siglo y en esta parte del siglo. Hay que capacitar en una secuencia didáctica funcional que desarrollen la capacidad humana que se llama competencia. Y eso, maestros y directivos académicos presentes, es una tarea pendiente que tenemos. Miren este otro literal, el I.
Impulsar y fortalecer los procesos de educación permanente para adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con rezago escolar educativo para la erradicación del analfabetismo puro. Ese sí le comprendemos. Analfabetismo puro, entendemos que es una persona que carece de la capacidad de poder leer y escribir. Pero el analfabetismo funcional y el analfabetismo digital, sin querer generar ningún tipo de susceptibilidad o herir ninguna susceptibilidad, puede ser que en esta sala estemos algunas personas analfabetas funcionales o analfabetas digitales. Y eso no debería ser de ninguna manera querer herir algún sentimiento o insultar, sino más bien debería llamar a cómo estoy dentro del analfabetismo funcional y digital. Y para eso quisiera observar un video que es de reciente creación en Chile para un poquito ubicarnos en este contexto. Un estudio realizado en el año 2013 determinó que un 44% de la población chilena es analfabeta funcional, es decir, no comprende lo que lee. Por otra parte, un 42% de los chilenos no entiende los documentos que revisa. Con 62 años ya, pues yo no estudio, a puro trabajo, no. Y finalmente, un 51% de la población es incapaz de resolver las operaciones matemáticas básicas. Ay, sí que me pilló, de vuelta estoy mayo. Lo complicado de todo esto es que a la fecha esta cifra se ha mantenido exactamente igual. Aprendemos a leer cuando tenemos 5 o 6 años, a sumar y a restar a la misma edad. Las multiplicaciones y divisiones aparecen entre los 8 y 10. ¿Cómo se explica entonces que en nuestra sociedad existan porcentajes tan elevados de analfabetismo funcional? Se denomina analfabetismo funcional aquella condición o característica que tiene una persona que, habiendo sido alfabetizada, o sea, en algún momento de su vida previa, la persona tuvo comprensión lectora y algún dominio operatoria básica, pero básicamente comprensión lectora, esta, producto del desuso, la ha perdido o ya no la dispone en la dotación adecuada. El denominado analfabetismo funcional ha sido medido en nuestro país en 2 ocasiones. La primera vez en 1998 en el marco del Estudio Internacional de Alfabetización de Adultos y luego en 2013 por encargo del Organismo Técnico Intermedio para Capacitación, OTIC. Este último develó una cruda realidad país. El 44% de los chilenos no entiende lo que lee. Pero el estudio arrojó un dato aún más preocupante, y es que de ese porcentaje 960.000 personas tuvieron 12 años de educación escolar, cursaron 1, 2 o 3 años de educación superior y sin embargo son incapaces de entender textos simples o de calcular un sencillo porcentaje. Quisimos saber en terreno los alcances de este estudio. ¿Realmente un alto porcentaje de chilenos no entiende lo que lee y no logra realizar ejercicios matemáticos básicos? Preparamos varios ejercicios. El primero, uno del área de lenguaje que requería determinar correctamente el uso de B y V. Sin embargo, para ello era necesario comprender el siguiente texto. Juan tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo no era igual al tubo que tuvo. Estamos hablando de competencia, de capacidades de los estudiantes de educación básica. La segunda parte correspondía a ejercicios matemáticos básicos, es decir, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Exageradamente la vamos a poner en 8º año básico para exagerar. Con estos simples desafíos llegamos hasta la Plaza de Armas de Talca. ¿Les gustaría participar de una actividad muy cortita, no más de 10 minutos? Bueno, perfecto, ya vamos bien. Reunimos a un grupo de personas, una alumna de enseñanza media, un estudiante universitario y un trabajador. Le vamos a entregar a cada uno una especie como de prueba que tiene operaciones matemáticas y también de materia de lenguaje, que los dejamos para que puedan llevarlas a cabo. Al cabo de unos minutos finalizaron el ejercicio. Había llegado la hora de la evaluación. ¿Te parece que vas a tener un buen desempeño o van a haber algunas fallas en algunas cosas? Yo creo que la de lenguaje sí, pero lo de matemática puedo pensar que está todo mal. Ya, vamos a revisar.
Perfecto, está perfecta la lengua. ¿Te parece? Muy bien. El video da como lógica lo que va pasando, ¿no? Y va determinando que este analfabetismo funcional, que es la capacidad que tiene una persona luego de haber recibido un proceso de enseñanza, su aprendizaje no fue significativo. Y aquí es cuando, queridos maestros, nosotros debemos hacer un mea culpa para revisar qué tan efectivos estamos siendo para implementar aprendizaje significativo, ese que se queda durante el tiempo y que evita el analfabetismo funcional. Les pido por favor que hagan un análisis y que veamos si en Chile, que es el que lidera el sistema educativo en Latinoamérica, están así, los números del Ecuador necesariamente deben ser menores. En este caso, 44% de analfabetismo funcional en Chile, seguramente aquí en el país ese porcentaje debe ser mayor. Muy bien, continuamos. Permítame un momento, solo cambio esta situación así y continúo. Estoy continuando el artículo 8, el literal T. Incluir en los currículos de estudio de manera progresiva la enseñanza de al menos un idioma ancestral, el estudio sistemático de las realidades y las historias nacionales no oficiales, así como de los saberes locales. O sea, yo creo que en estos 180 días que nos tienen que ir dando información, inclusive el reglamento a la nueva ley, vamos a tener sorpresas como estas, ¿no? La inclusión de profesionales que hoy por hoy no los tenemos en nuestra institución educativa. Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo de las personas con discapacidad, adolescentes y jóvenes embarazadas. Miren que ya comenzamos a tener artículos que van a trabajar mucho la adaptación curricular, parte fundamental del DESE. Y aquí comienza ya a aparecer la capacidad humana competencias, garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y bachillerato expresados en el currículo fomenten el desarrollo de competencias. Aquí se acabaron entonces las destrezas con criterio de desempeño, que si bien es cierto, maestros, no encontramos una diferencia grande entre una destreza con criterio de desempeño y una competencia. Es más, personas que trabajaron el ajuste curricular 2016 manifestaron en algún momento que no debería haber ninguna diferencia, sino exclusivamente la terminología. Pero hoy por hoy debemos hacer conciencia que nuestro trabajo está dirigido al desarrollo de competencias. Y así por fin podemos hacer lo que hacen nuestros vecinos Colombia, Perú, Venezuela, inclusive en su situación, pero los maestros, que son muchos en nuestro país, están muy relacionados con el desarrollo de competencias y eso les hemos escuchado. Hemos escuchado en capacitaciones que nos dicen, nosotros cuando vivíamos en nuestro país trabajábamos desarrollando competencia hace algunos años y aquí ustedes trabajan desarrollando destrezas con criterio de desempeño, pero sea cual sea, todavía no hay una comprensión 100% de qué significa el desarrollo de competencias. Miren, en el artículo 8 el Estado garantizará la estabilidad laboral de los profesionales del departamento del DESE. Aquí es cuando ya comienza la parte presupuestaria, porque hoy por hoy parece ser que los señores que trabajan en el sostenimiento fiscomisional y fiscal del departamento del DESE no tenían asegurados esos puestos. Y sigue, ¿no? Sigue trabajando esto, el artículo 9, dentro de los derechos de los estudiantes. Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos. Atención prioritaria de manera particular, personas con discapacidad. Ustedes van a ver que en una disposición transitoria hacen un pedido con tiempo para las personas con discapacidad, que ya lo sabíamos, pero como no fue revisado el estándar de infraestructura como tal, creo que la ley viene a reforzar ese pedido de implementación que se verá en unos pocos minutos. Luego manifiesta que esta atención debe también enfocarse en problemas de aprendizaje o que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Acceder y disponer de conectividad, tecnologías de la información, redes, es esto otra cosa que no sé cuál sea la situación de cada una de sus instituciones,
pero mis queridos amigos, cuando regresemos a esta nueva normalidad, sí que van a tener que revisar su presupuesto para implementar un internet que permita conexión, pero conexión a la comunidad, docentes, estudiantes, administrativos. Y eso no es un aspecto menor, porque también va directamente relacionado con el presupuesto de la institución educativa. Ustedes sabrán investigar cuánto cuesta hoy un plan de un determinado número de megas. Por favor, hagan el ejercicio, compartan cuánto tiene ahorita su plan, que seguramente debe estar disminuido al 100%, y es lógico. ¿Cuánto tenía cuando estábamos en presencialidad? El plan de internet. Y luego, ¿cuánto debe usted acceder? ¿Cuál es el presupuesto que necesita para eso? Y eso es una sola de las variables. Luego también es la infraestructura interna, porque el Wi-Fi, el internet inalámbrico, no es la mejor alternativa para el aula. Lo que se supone que debería haber son puntos de red. Esto, asesorando obviamente con técnicos en el área, sabrán dar información más precisa. Pero ya está en la ley como un derecho de los estudiantes a acceder y disponer de conectividad. Y si está en la ley, queridos amigos, y cualquier persona lo sabe, va a comenzar a pedir que se cumpla el artículo U de la ley. En el artículo 10, las obligaciones y responsabilidades de las y los estudiantes. Obligaciones y responsabilidades. Cumplir con las actividades académico-formativas programadas. Tareas. ¿Se acuerdan que había un acuerdo ministerial que muchos lo leían como que era prohibida las tareas? No, definitivamente no se debía haber leído de esa manera, pero aquí el literal A del artículo 8 manifiesta que los estudiantes deben cumplir con las actividades y entre esas las tareas, solo que ustedes como directivos deben saber que esas tareas deben ser equilibradas, deben ser normadas, deben ser apropiadas, oportunas. Participar en la evaluación de manera permanente a través de procesos internos y externos. A los estudiantes deben ser evaluados y ellos deben participar activamente. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica. Esto es fundamental. El colegio debería parar su funcionamiento cuando un estudiante faltó a la honestidad académica. Debe hacerse conciencia porque son los inicios de sociedades dañadas, corruptas, como que la que lastimosamente tenemos ahora. Comprometerse con el cuidado y buen uso de las instalaciones físicas, bienes y servicios de los establecimientos educativos. Esto es bueno para nosotros porque ya le obliga en la ley. Miren otras obligaciones. Tratar con dignidad y respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad educativa. Los estudiantes deberán cumplir con las disposiciones emanadas por los miembros del cuerpo docente y autoridades de los centros educativos. Deben participar en los procesos de elección del gobierno escolar, gobierno estudiantil, de los consejos de curso, consejo estudiantil. Deben fundamentar debidamente sus opiniones y respetar la de los demás. Aquí tenemos que apoyarles para que su pensamiento sea crítico. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución pacífica de los conflictos. Sigamos observando, queridos maestros, este articulado interesante que nos presenta la nueva ley. En el artículo 9 de la participación y representación estudiantil en el sistema de educación. Los estudiantes deben participar en los programas de cada uno de los niveles de educación. Se integrarán contenido que estimulen la participación ciudadana. Asimismo, se pondrá énfasis especial en el conocimiento, profundización y aplicación de la Constitución de la República. Entonces ya deberíamos ir observando dentro de nuestro claustro cuál sería el docente que debemos pedirle que vaya conociendo un poco más de la Constitución. No necesariamente debemos ser constitucionalistas para entender este aspecto, y ustedes lo conocen, tenemos la capacidad para entenderlo. Los y las estudiantes ejercerán libremente el derecho a organizarse sin autorización previa. Tienen derecho a formar asociaciones, federaciones a nivel nacional y en todos los niveles de educación. Sí, miren sobre los derechos de los docentes, y aquí subrayo con doble línea, lastimosamente, la ley pone que son derechos de los
docentes del sector público. Lastimosamente no puede tampoco llegar al sector particular. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización pedagógica, didáctica y metodológica, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico. Seguramente este derecho que tienen los señores docentes del sostenimiento fiscal, tienen también los del sostenimiento particular, pero no se ve que sea una prioridad de ellos. Y obvio, ahora, siendo prioridad de la institución, lastimosamente no se puede alcanzar por falta de recursos. Pero cuando ustedes tengan la posibilidad, estas salas deberían estar llenas. Todo lo que hace la FEDEC, yo he visto temas muy, pero muy agradables. Y yo mismo podría invitarles todos los jueves a las 5 de la tarde a atender pedagogos internacionales con una calidad impresionante de manera gratuita. Pero esto tenemos que motivar, impulsar en nuestros docentes. Las obligaciones de los docentes, el literal de elaborar su planificación académica anual. Miren, hubo un acuerdo ministerial reciente nomás, pero está fresquito, de la ministra Kramer, que decía que uno de los documentos que no se le puede pedir al docente es el PCA. Y yo les puedo asegurar que el que comprende la lógica microcurricular sin PCA no puede planificar microcurricularmente. Y tan importante es esto que ya lo ponen en la ley, ni siquiera en el reglamento o en un documento legal de menor jerarquía, siendo esto un acuerdo ministerial o un comunicado. En la ley, literal D, debe planificar anualmente, si no, esto no funciona. Cabe el momento también para indicarles que ustedes como directivos deben proveerle al señor docente del PCI, con todos los elementos curriculares para que él pueda realizar su plan. Entonces se acabó ese documento que manifestaba que no tienen que presentar los PCAs. Yo hago una sugerencia muy comedida. No hay que dejarles ir a los docentes de vacaciones si es que no han presentado sus PCA. Esa es una práctica muy buena porque ustedes deben haber visto, y ya son algunos años, que regresamos de las vacaciones y 2 semanas no nos alcanza para mucho. 2 semanas para casi nada. Peor si los maestros no han planificado. Ser evaluados íntegra y permanentemente, de acuerdo con la Constitución de la República, pero los docentes deben ser visitados en sus aulas. Elaborar y ejecutar en coordinación con la instancia competente de la Autoridad Educativa Nacional la malla curricular específica adaptada a las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad. Nuevamente aquí, la adaptación curricular se hace presente como un artículo de la ley. Y procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo existente. Esto es calidad educativa. Otro artículo más que he traído, o otro literal es del T, sobre las obligaciones de los y las docentes. Elevar a conocimiento de la máxima autoridad del establecimiento educativo o al zonal o al distrito de actos o hechos que impliquen cualquier forma de violencia, en especial de naturaleza sexual, en un plazo máximo de 48 horas, sin perjuicio de la obligación de denuncia ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Ustedes son conocedores de los protocolos actuales, no dista mucho de lo que ratifica la ley. Si usted observa alguna situación en relación a cualquier hecho que implique cualquier forma de violencia, no puede quedarse callado porque inmediatamente pasa a ser cómplice y eso es muy delicado, hablando inclusive hasta penalmente. Permítanme, deje admitirle a una persona que se quiere unir por aquí. Muy bien. Vamos con la siguiente. Voy a quitar esto. Estoy en los derechos ahora de las madres, los padres y los representantes legales. Escoger con observancia al interés superior del niño o la niña el tipo de institución educativa que consideren. Ellos pueden escoger. También deben recibir informes periódicos sobre el proceso académico de sus representados. Esta periodicidad está dada por los acuerdos ministeriales, hoy por hoy cada parcial. Y en educación inicial, como ustedes conocen, es trimestralmente lo que se tiene que entregar. Nosotros sugerimos desde la experiencia que esa evaluación sea subida
en una plataforma, que ahora hay muchas y muy fácilmente asequibles, para que sea diario, o sea, en el momento que el padre de familia pueda observar cómo está el desarrollo, que no se espere a un informe. Elegir y ser elegidos, participar en los procesos de evaluación de desempeño docente. Aquí ellos tienen su criterio sobre cómo están los docentes, las autoridades educativas, y solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que esté en posesión de la institución educativa. Este literal K, como ustedes verán, parte del artículo 12 de la nueva ley, es la que puede ir cualquier padre de familia y decirle, deme toda la documentación de mi hijo. Y usted por ley tiene que facilitarle. Aquí lastimosamente no pudieron hacer mucho los señores que pretendían apoyar un poco al sostenimiento particular. Y también tenemos el literal N, que manifiesta la obligación y responsabilidad que se pone en la ley. Pagar puntualmente los valores autorizados por concepto de pensiones y matrículas, de conformidad con el contrato de servicio educativo suscrito previo a la matrícula. Aquí tenemos una muy buena herramienta, vean mis queridos maestros, si no les hicieron, háganlo. Hagan un contrato de servicios educativos. Esto ya es una alianza de carácter civil que puede pasar a tener o ser una fuerte prueba si es que hubo falta de la contraparte de cumplir con sus términos. Porque ya es posible, en la ley nos dice, hacer un contrato de servicios educativos. Asesórense con un abogado para que la estructura de este documento blinde por lo menos para que nuestra cobranza pueda ser gestionada y que no tengamos tan altos niveles de cartera vencida. Vean cómo se hace un contrato de servicios educativos suscrito, notaricen, entreguen la copia notarizada al padre de familia para que ellos conozcan que estamos ya en la ley y ellos tienen una obligación y responsabilidad indicada en nuestra ley nueva. Muy bien, vamos, no vayan a pensar que les voy hoy a manifestar los 144 artículos, miren, voy por el artículo 16, pero como ustedes se están dando cuenta, luego deberán ustedes seguir haciendo un análisis. Ahí viene una estructura mucho que se relaciona con el sostenimiento fiscal, que yo no lo he puesto aquí, puesto que el auditorio es de la sostenibilidad particular. De todas maneras, me parece que el análisis que estamos haciendo es muy oportuno. El artículo 14 de la exigibilidad, restricción y protección del derecho a la educación, aquí es por si acaso algún colegio haya decidido separarle al niño por falta de pago o por algún tipo de comportamiento inadecuado, separarle del aula, la ley no lo permite, ya que dice que se adoptarán de manera directa las acciones y medidas necesarias que conlleve inequívocamente a la restitución del derecho a la educación que haya sido conculcado o desatendido. Quiere decir que si usted, yo no sé si es que le separó al niño por unos días por alguna situación de falta de pago, la ley le va a restituir inmediatamente y de ahí vendrán algún tipo de sanción que no se manifiesta en la ley. En el artículo 19 sobre los objetivos, es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional. Nuevamente se habla de la obligatoriedad, tanto en instituciones, y aquí sí nos nombran como privadas y fiscomisionales. La Autoridad Educativa Nacional transversalizará y evaluará en el currículo nacional, y aquí vienen las nuevas asignaturas que definía la asambleísta, contenidos que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico, ética y valores, educación ciudadana, cívica e identidad nacional e interculturalidad, arte, cultura y deporte, educación vial, diálogo y solución de conflictos, prevención contra toda forma de violencia y seguridad y gestión de riesgos. Seguramente son contenidos que van a tener las asignaturas en el nuevo currículo que nos dará el ministerio en un futuro cercano. El artículo 22, competencias de la Autoridad Educativa Nacional, y yo he puesto este artículo porque nuevamente se hace hincapié en que
el Ministerio de Educación formulará e implementará las políticas educativas, los estándares de gestión escolar, de aprendizaje y de desempeño profesional, docente y directivo. Esto nuevamente se pone en la palestra y va a velar y vigilar por su cumplimiento en los niveles desconcentrados. ¿Cómo es que vela y vigila? Por medio de los auditores educativos que seguramente les deben haber visitado. Las competencias, el artículo o el literal A. La Autoridad Educativa Nacional definirá estándares e indicadores de calidad educativa que serán utilizados para las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, referidas al rendimiento académico estudiantil, alineados con el currículo nacional. Estas son las pruebas que las conocemos o las conocíamos con el nombre de ser bachiller y ser estudiante, van a seguir implementándose con el fin de dar una retroalimentación de cómo está nuestro trabajo, y también a los docentes y del personal directivo, también tienen sus estándares. Y aquí hay una situación muy interesante, ya que dice fomentar la capacitación de docentes como mediadores de la lectura. Esto es otra cosa, ustedes acaban de ver un video, un reportaje, que el analfabetismo funcional es causa de no desarrollar la capacidad de comprensión lectora permanente. Entonces vamos a tener que ubicar, capacitar, desarrollar profesores especializados en mediadores de lectura, o sea que se haga la comprensión 360 viva en las aulas. Y luego comenzamos ya a trabajar con lo que es el Consejo Nacional de la Educación, y la mejor de las noticias es que va a haber un representante en este consejo de las instituciones educativas particulares. El día de hoy yo le pedí a una persona que es parte de un colegio particular aquí en Quito, pero trabajó intensamente junto a Dayana Pazlegui en este proceso. Entiendo, se hicieron grandes amigas, son grandes seres humanos las dos, y me decía, una de las cosas que yo quiero decirte en esta conferencia que vas a dar, diles que ya tenemos por lo menos un representante de las instituciones educativas en el Consejo Nacional de Educación. Y este Consejo Nacional de Educación, que tiene como obligación reunirse cada 6 meses, pero si es que el presidente llama, tendrá algunas funciones de auditar, de asesorar y de diseñar también el Plan Nacional de Educación, el que viene ya próximamente. Entonces, esta es una buena noticia que les traigo. Ya vamos pasando al final de la ley. Si ven que nos saltamos del artículo 23, un montón de artículos más. Acá ustedes tendrán que encontrar el articulado de la parte del cambio del bachillerato. Ya el reglamento nos dirá, y seguramente en la costa este año lectivo mismo tengamos que hacer cambios. Entiendo yo. Lo lógico sería que para el próximo año se hagan los cambios en el sostenimiento costa, pero de todas maneras nadie sabe cómo se va a presentar. Quiero también decirles que hay en las disposiciones generales, la tercera habla sobre que las instituciones educativas particulares podrán diseñar y expedir sus propias herramientas metodológicas en los componentes de orientación vocacional y profesional. Solo que estas herramientas van a ser luego evaluadas. Y si estas herramientas son evaluadas por la Autoridad Educativa Nacional, cada 4 años las recomendaciones y observaciones deberán ser atendidas. Miren, nuevamente aquí en la disposición general, número 3, en la tercera, se habla sobre el proyecto de vida de los estudiantes. La 10ª habla que las instituciones educativas particulares podrán gestionar procesos de capacitación fuera de la oferta establecida por el Ministerio de Educación. Y esto es bueno porque para los docentes de las instituciones educativas fiscomisionales y particulares y municipales, perdón, sí les van a servir para que sean tomados en cuenta en el momento de acceder a recategorización. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario manifestaba que los docentes que hoy por hoy son bachilleres, pero están en la carrera de docencia, tenían hasta el 2022. La LOEI anterior decía que hasta diciembre del 2020.
que esos docentes tenían tiempo para graduarse y poder trabajar, porque si no, no iban a poder trabajar en una institución educativa, y les daba hasta diciembre del 2022. Un asambleísta de la Amazonía pidió y luchó muy fuertemente para que el plazo sea hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces, hoy por hoy, esos docentes que están en un proceso de formación para obtener su título de tercer nivel, podrán seguir estudiando, pero deberán conseguir ese título hasta el 31 de diciembre de 2024 para poder trabajar en el sostenimiento fiscal. Entendemos que también se aceptará en el sostenimiento particular. Va a llegar un momento, maestros, que usted no pueda tener docentes. Hoy por hoy esto es auditado permanentemente, que no sean docentes, que no tengan un título de docentes. Pero si esa persona que hoy no tiene título de docente quiere ser docente de una institución educativa, tiene un tiempo para sacar su título. Las disposiciones transitorias. En la primera, dentro de 60 días plazo contados a partir de la promulgación de la ley, esto habla sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lastimosamente tengo que decirles que según los últimos estudios actuariales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podrá pagar las pensiones de los jubilados hasta de aquí a 6 meses más. Esto es algo tremendamente delicado. Es tremendamente delicado, porque luego si no pueden pagar pensiones, luego ya no van a pagar muchas cosas que tienen que pagar dentro de la seguridad como tal de salud. Pero miren cómo se manifiesta la LOEI, ¿no? Y aquí vienen los problemas presupuestarios. Dice, dentro de 60 días plazo, si fue aprobada 19 de abril, 19 de mayo, 19 de junio, ya el Ministerio de Educación tiene que cobrarle, o el Seguro Social tiene que cobrarle al Ministerio de Educación todos esos haberes, fruto de las deudas en mora que tienen del trabajo de los docentes. Y la disposición transitoria, primera, segunda, también habla de la regulación de los conservatorios u otras instituciones educativas que ofertan bachillerato complementario en artes. Debe emitir el reglamento. Acá en Quito hay algunas, no sé, en Guayaquil no conozco ninguna, cuyo bachillerato también incluye el bachillerato en artes. Ya debe tener su reglamento. En el plazo de 2 años, a partir de la entrada de la vigencia de esta ley, todas las instituciones educativas particulares deberán implementar, y esto es fundamental, los requerimientos de accesibilidad física en sus instalaciones, y el contenido curricular escolar deberá ser adaptado a todas las condiciones necesarias que faciliten el acceso, permanencia y egreso de las y los estudiantes con discapacidad. Son 2 años los que nos dan para construir infraestructura adecuada, rampas, y yo no sé si es que accesos más amplios, la accesibilidad de los estudiantes que tengan este tipo de discapacidad física debe ser resuelta. La disposición transitoria 17ª, la Autoridad Educativa Nacional en el plazo de 90 días levantará un registro tanto de la situación actual de sus bibliotecas. Este es otro aspecto fundamental de los estándares que habla de la necesidad de tener bibliotecas fortalecidas. Aquí está apoyando a los funcionarios asignados a las mismas. Entenderé que van a hacer un aporte para regularizar su trabajo. Son grandes profesionales. Perfecto. Con esto voy dando finalización y claro, escuchar cualquier tipo de intervención, pregunta, porque sí que tenemos ahí una serie de actividades pendientes en la revisión de la ley. Espero haber aportado, no cansado mucho, no he parado de hablar en 1h30, pero creo que he dado información que les sirve, que es valiosa. Me pongo a las órdenes, cuéntenme por favor si hay alguna duda que ojalá pueda solventar. Apreciados federados, en este momento ustedes pueden hacer las consultas que necesiten. Por acá lo que yo he leído más o menos en el espacio de chat, Sandra Moscoso indica que, como muy bien mencionaba, existen leyes que solo están escritas, pero que no se cumplen. Eso también puede ocurrir con la ley orgánica reformatoria de la LOEI. Así es.
No es nada nuevo que no se cumplan las leyes, pero dependerá mucho de nosotros hacerlas cumplir. Ok, Henry Rodríguez nos indica que la integridad académica es un tema a trabajar en profundidad con la sociedad. Perfecto. Adriana Alexandra nos saluda. Henry nuevamente indicaba que los actos o hechos de violencia en todas sus connotaciones no deben permitirse por parte de los adultos que estamos a cargo de niños y niñas y adolescentes. Muy bien. Tenemos a varios directivos, no sé si los directivos tengan alguna consulta que estén atravesando en su centro educativo y necesiten un poco más de guía, ¿no? Tenemos al Colegio San José La Salle, Unidad Educativa Javier, Unidad Educativa Santa Ana. Pueden activar su micrófono si lo necesitan. No, parece que está todo claro, estimado Marcelo. Está todo claro, dejamos muchos pendientes, cualquiera de las dos, pero agradecemos mucho la atención prestada, Gabrielita, y la invitación. Ya sabes que estamos siempre a las órdenes, a tu llamado para hacer este tipo de intervenciones. Muchísimas gracias, Marcelo. Igual quería compartir con ustedes que no se olviden que este jueves tenemos la Eucaristía por el inicio del año escolar. Se va a realizar de manera online. Esto va a ser en la Unidad Educativa San José La Salle. Nos acompañará allí Monseñor Luis Cabrera. También les voy a compartir un curso que tenemos próximamente, justamente con EATA, que se llama Planificación Microcurricular. Siento que hay un teléfono por ahí, un audio, voy a desactivar. Ya. Este curso... Perdón. ¿Sí? Perdón, sí, mi nombre es Claudia Dávila. Yo soy parte del... Sí, perdón. Mi nombre es Claudia Dávila, yo soy parte del equipo del IPAC. Agradezco muchísimo la intención, el apoyo, el conocimiento. Y vale la oportunidad, es necesario, considero muy particularmente que es necesario que a partir de la reunión que hemos tenido y lo que hemos escuchado, hacerlo extensivo a los equipos de trabajo de cada establecimiento educativo, inclusive para coger ideas, inquietudes, y después de eso, no sé si sería factible una segunda reunión con todo el respeto que se merece el doctor Marcelo, ya con las inquietudes que cada establecimiento tenga, que usted nos puede orientar más, absorbiendo las mismas. Es una sugerencia, no sé si valdría la oportunidad. Las personas que me conocen saben, estimada dama, que yo estoy presto a servir, ¿de acuerdo? Así que si ustedes se organizan de esa manera y yo sirvo para eso, entonces claro que sí, cuente conmigo, solo pongan fecha y estaremos ahí presentes. Perfecto, sería a través de FEDEC mismo, sí. Ya una vez cogidas las inquietudes de cada establecimiento, de cada equipo de trabajo, porque 2, 3, 4 cabecitas piensan mejor o analizan mejor la situación que una sola. Y muchas gracias por la intervención. Muchísimas gracias, Claudia. Así será. Ustedes solamente nos envían el correo de las intenciones y de qué manera se les puede colaborar y nos ponemos a trabajar con Marcelo. Justamente también les estaba compartiendo el curso que se va a realizar desde el martes 1 al viernes 4 de junio. Esto van a ser 10 horas académicas de planificación microcurricular. Es microcurricular. Microcurricular. Ok, es dirigido a directivos y docentes. Recordemos que el costo de este taller normalmente, si no me equivoco, Marcelo, está por los $50 más IVA. Sí, perdón, Gabrielita, yo tengo un acuerdo con ustedes, doy el 50% de descuento. Así es, exacto. Entonces, yo lo que he dado de una vez esta información es simplemente ponerle el costo que es, incluido el IVA, que es el 30,80, precios federados. Ustedes simplemente pueden escribirnos al WhatsApp
o directamente al correo electrónico si desean participar. Allí van a obtener mayor información de cómo trabajar este tema y van a también inclusive, no sé, me atrevo a decir, Marcelo, en el otro taller que se realizó también en la FEDEC, les ha dado una hora de asesoría de manera gratuita a quienes necesitaban. Esto era con el tema del PEI, si no me equivoco. Gracias. Entonces, esa es la ayuda que estamos en convenio con Fundación EATA. Para ustedes federados, siempre les pedimos que cualquier consulta que tengan, cualquier inquietud que crean que se deba compartir en el resto de los centros educativos, estamos abiertos a escucharlos. Siempre es bueno que socialicemos cualquier inquietud, porque no sabemos si el resto también la vaya a tener, ¿no? Y de esa manera podemos participar todos. Eso, no se olviden, este taller tiene un certificado digital que va a llegar a sus correos con copia de recursos humanos directivos, además del material que se ha impartido. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por participar. No se olviden que este jueves tenemos la Eucaristía y será transmitido desde el Facebook de la FEDEC. Un abrazo, cuídense mucho. Marcelo, muchísimas gracias por su participación. Gracias también, Gabrielita, a las órdenes siempre. Gracias, Marcelito. Gracias. Un gusto inmenso, hermana Cecilia. Hasta luego. Gracias, gracias, expositor. Un abrazo para todos. Hasta luego, doctor. Gracias, pasen bien, compañeros. Gracias. Hasta luego, Marcelito. Un gusto verlo. Hasta Bendiciones. luego. Igualmente, que te un abrazo.